nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que bendiga nuestro camino de regreso al origen. Vamos a comenzar en el capítulo 2, la separación y la expiación. En el apartado 2, la expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es porque la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Y aquí es posible que nos preguntemos, ¿a qué se refiere con la verdad? Esto que decíamos, negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego, tiene que ver con que la verdad, al igual que Dios, es una. Y esta verdad, al igual que Dios, es eterna, omnipresente y etc. En ese sentido, la verdad es aquello
que nos une a Dios, porque es Dios mismo. Cuando la voluntad es realmente libre, dice, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Y por eso decimos, hágase Señor tu voluntad. Ahí está nuestro libre albedrío, en que con toda la confianza, certeza y fe en Dios, nos rendimos a su voluntad. No hay mejor elección que podamos hacer, ni podríamos caminar nunca tan seguros, tan contentos, tan dichosos, que rindiendo esta voluntad. ¿Y a qué se refiere con rendir una voluntad del ego o del cuerpo? Pues es simplemente reconocer que todo lo que yo quiera o decida para mí me puede llevar a este gran error de crear proyecciones falsas, que es lo que pasa cuando no dejamos de asumirnos como un yo, como un ser humano que nació tal día, vivió tal vida y ahora mismo está en tal situación o tal circunstancia. Esa no es la verdad, por más radical que suene el planteamiento. Decíamos que la verdad es eterna, omnipresente, todopoderosa. Podemos perfectamente afirmar que somos esa verdad. Y hasta que no realicemos esto, podemos practicar la negación de decir, bueno, yo estoy creyendo o pensando esto que no es. Por eso este capítulo se llama La expiación como defensa. Y dice, puedes defender la verdad así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. Y aquí se nos da esta libertad de decidir seguir creyendo en el error o en la falsedad que nos presenta el egoísmo, o tomar este gran atajo y comenzar a darle ese valor y esa importancia a la verdad, a Dios mismo. Alguna vez mi madre me compartía una respuesta a la pregunta ¿para qué estamos aquí? O ¿para qué estás aquí? Que puede ser lo mismo a esta pregunta que decía ¿qué es realmente importante para ti? Y evidentemente la primera respuesta siempre puede ir en relación a los hijos, a la salud, a la familia, a las virtudes quizás. Pero bien atinaba ella
a decir, lo más importante o para lo que estoy aquí es para asegurar, parafraseando un poco, la vida eterna, que es la vida en Dios. Para eso estamos aquí. Diría Santa Teresa, todo lo demás son burlerías. Esto lo dice en su libro Las Moradas, que es también un camino para la realización de Dios. Y todo lo demás son burlerías, ¿por qué? Porque no son reales, porque el cuerpo perece y luego ¿qué? Nuestra alma seguirá viva eternamente en Dios. ¿Y para qué estamos aquí, en este plano aparentemente físico, con la gravedad, con el tiempo, con los cuerpos habitándolo? Bueno, para darnos cuenta de que somos más que todo eso. Y esa es la invitación que nos hace este curso en este momento. Dice: la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos. Tan solo puede sanar. ¡Qué belleza! El perdón es nuestra única y mejor defensa. Evidentemente, antes de que nuestro ego empezara con sus ideas de la separación, diciendo yo soy esto y esto otro va aquí y esto otro va allá y a mí no me gusta tal y yo soy fan de tal y toda su sarta de loqueras que piensa habitualmente, antes de que el ego concibiera toda la separación, el amor ya era. La bella noticia es que el amor es y seguirá siendo. De ese amor infinito surge el perdón o la expiación. En un plano en donde es inevitable que exista porque ya estamos creyéndonos divididos. Cuando nos sabemos uno, todos uno, no hay necesidad de la expiación, no hay necesidad de perdonar nada. Pero por ahora, ese perdón es nuestra mejor defensa. ¿Por qué? Porque nos unimismamos con el otro, con el prójimo, con el enemigo, con el entorno, con la naturaleza, con el universo en su totalidad y con todo lo que hay más allá de él. Con el coro de ángeles, con los santos, los antepasados, las estrellas, con Dios mismo. Y aquí está a nuestro alcance. Nadie nos va a obligar a perdonar ni a expiar. Sin embargo, nos estaremos haciendo mucho daño todo día o toda vez que optemos por el ataque
o por usar otra defensa que no sea el perdón que viene del amor. Aunque digan, mejor pongo mi distancia, esa es una mejor defensa. Pues claro que no, poner una distancia es una espada de doble filo, porque mientras más nos queramos mantener separados, menos nos vamos a saber uno con Dios. O al momento de decidir criticar, o decidir señalar, o decidir regresar el mismo, golpe que me dieron. Sí, todo ello solo inquieta más a mi corazón. Entonces es hermoso que aquí dice, se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente. Nunca nos vamos a equivocar en el amor. Nunca vamos a perdonar demasiado o a perdonar mal. Solamente recordemos que no estamos hablando del perdón que una persona le da a otra persona, sino el perdón en su sentido más absoluto de decir, no hay un yo que haya sido víctima de ninguna situación dolorosa o lamentable o de ningún agente externo, porque todos somos uno, un mismo espíritu, una misma esencia divina en Dios. Y eso lo podríamos poner en práctica ahora mismo con cualquier persona, situación, lugar que tengamos que hacer las paces, como se dice. ¿Para qué? Pues para estar en paz. Y dice, la expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. Aquí estamos hablando de este mundo, ¿sí? Por eso se habla de la creencia en el tiempo y el espacio. Aquí en este cosmos en donde aparentemente hay tiempo y espacio y causa y efecto, es donde la expiación toma su lugar. Pero solo aquí, solo en este plano. Dice, la capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Es decir, los que son eternamente amorosos, porque expanden la creación de Dios, que es solo amor, paz, bienaventuranza, dicha, gloria. Quienes crean eternamente estas cualidades de Dios no tienen necesidad de aprender porque ya no tienen necesidad de cambiar. Mientras tanto, nosotros estamos en este camino de aprendizaje porque todavía creemos en el tiempo y espacio y que hay un método y que hay un camino, ¿verdad? A lo que va con este punto es que no creamos que eso también es real, ¿sí? Es nada más una pequeña ayudita que nos hace el Espíritu en nuestra concepción actual de las cosas, en nuestra manera de percibir la realidad. Nos dice, ok,
voy a jugar a tu juego un momento en donde todo aquí que ves es temporal y es físico y está hecho de átomos y todo lo que creemos, ¿verdad? Pero mientras, solo mientras, nos unimos a Dios. Cuando eso suceda, verán, no habrá nada más que Dios. Ni tiempo, ni espacio, ni cuerpos, ni mundo, ni cosmos, ni yo, ni tú, solo Dios. Y seguimos. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. Y aquí, como un paréntesis, la filiación se refiere a toda la fraternidad, a toda la humanidad, a los hijos de Dios que somos uno. Entonces continúa diciendo, la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. Pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. Se refiere aquí a que la expiación es un método mucho más eficiente o eficaz. ¿Por qué? Porque no se basa en regresar a tu pasado, en explicarle a la mente con peras y manzanas qué fue lo que pasó y al cuerpo decirle por qué sentiste esto y a tu familia decirle me sentí así, me siento asado y al psicólogo externarle toda tu historia o tu trama familiar para que haya mejoría. ¿Por qué? Porque estamos viendo que somos uno en Dios, entonces solo basta con que en este mismo instante reconozcamos nuestra santidad y nuestra pureza y nos sintamos en presencia de nuestro Creador. Si somos capaces en este momento de cerrar los ojos, sentir nuestra respiración, sentir cómo nuestro corazón se abre en un momento de recogimiento a Dios. Este momento milagroso es suficiente para hacernos saber
que no necesitaremos nada más en ningún otro instante. Y este presente es suficiente para traernos a la paz de Dios. ¿Ven qué práctico es? Podemos dejar a un lado o borrar simplemente toda nuestra historia pasada que llevamos a veces cargando a cuestas y decirle, esto no es. Esto no es. Dejamos por un instante de reconocernos como un individuo aislado del mundo al que le han sucedido tantas cosas, buenas, malas, no importa. Dejamos esa autopercepción a un lado por un instante y nos reconocemos en una calma abundante, plena, amorosa, de unión con Dios. Esa es la expiación. No es ninguna confesión. No tenemos que contarle a nadie ninguna pena. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera a veces a Dios mismo. Vale más permitirnos este contacto, esta comunión espontánea, natural, totalmente sana y santa con Dios, antes de postergar por X o Y razonamiento, explicación o pensamiento, antes de postergar más este encuentro. ¿Ven que no se requiere de nada? Porque ya nos es dado todo. Y a eso se refiere esta frase que decía que la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. La expiación es un plan que se completa todo el tiempo a cada instante. Basta con que nosotros nos asomemos a ese plan. Por eso dice, en ese punto el puente de retorno ya se ha construido. ¿Ven que nada nos impide regresar a Dios, a nuestro origen? Es así de fácil. Recordamos lo que decía el maestro Mauro Kunst, no hay nada más simple que Dios. Y es verdad. Basta con un momento de silencio y de contemplación. Continuamos con el último párrafo que dice: la expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo y como hermano. Quizás en un momento podamos perdonar
faltas muy menores, pero con esas podremos ir abriendo poco a poco el corazón y llegar a expiar cualquier separación entre mi peor enemigo y yo, reconociéndonos como hermanos y como hijos de Dios. Y así poco a poco la expiación empieza a cultivarse, a fortalecerse, y vemos que realmente no hay mejor opción para nosotros que esta. Aunque digamos, en mi vida voy a olvidar lo que esa persona y queramos seguir manteniendo y manteniendo nuestra autodefensa tan alta, nos empezaremos a dar cuenta de que es un error. Cualquier otra arma que utilicemos, el desdén, la desunión, la separación voluntaria o involuntaria, es un arma de doble filo porque nos termina separando de otro que es yo, de otro que ni siquiera solamente es igual a mí, sino que soy yo mismo ese otro, aunque ahora los ojos del cuerpo no me lo dejen ver como tal. Ya se ha hablado que iremos desarrollando esto que llaman la visión de Cristo, que es lo que nos permitirá vernos como uno. Entonces, pues aquí está la invitación a utilizar la expiación como defensa. Esta expiación no puede venir de nada externo, tiene que surgir de bien adentro, de un lugar bien blandito, humilde, manso, para decir, no hay razón para inventarme una escena o una historia que perturbe a mi corazón o me aleje de la paz que Dios me da en este instante. Entonces, como un sabio mercader, trueco mi enojo, mi furia, mi descontento, mi decepción y lo dejo todo en manos de Dios. Como leíamos al inicio, llevo todo error de percepción a la luz, que es Dios. Y ya que cada error es la oscuridad misma, se desvanecerá. Basta con tener nuestra disposición y voluntad puesta en ello para que así sea. Bien. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Bien. Vamos a continuar con la parte práctica en el libro de ejercicios, que es la lección 12. Como paréntesis, la lección pasada fue: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Y la lección 12 dice: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. ¿Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente? Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. ¿Ven qué belleza? Todo lo que sea que pensemos sobre el mundo no va a ser otra cosa más que lo que sea que pensemos sobre el mundo. Dejemos de creer que el mundo es de alguna forma o de la otra solo porque pensamos que así es. En otras lecciones veíamos
que estos pensamientos no tienen ningún significado. ¿Qué significado va a tener un pensamiento? Que es lo mismo que decir qué realidad va a tener un pensamiento. Ya decíamos que solo lo eterno es real. Entonces, ¿qué es un pensamiento respecto a la eternidad? Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso dice, el mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata en cambio de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. ¿Sí? Entonces, durante la lección de hoy, que vamos a realizar en breve, la idea es repasar con la mirada todo lo que hay a nuestro alrededor, o lo que sea que alcancen a ver nuestros ojos, sin darle mayor importancia a un objeto que al otro, o que a una persona que a otra cosa que no sea persona, etc. ¿Sí? Dice, a medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido, y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, inclúyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos, entre comillas, forman parte de estos ejercicios. Pero recuerda que un mundo bueno, entre comillas, implica uno malo, entre comillas, y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate, al aplicar la idea de hoy, de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios, no hay diferencia alguna entre una cosa u otra. Al final de la sesión de práctica, añade: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. ¿Sí? Repito, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad
se escribiese en él por ti, esto te llenará de una felicidad indescriptible. Voy a repetir esta oración. Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees, la verdad se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. 3 o 4 sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de 1 minuto. Es posible que incluso 1 minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Sí. Qué maravilla poder realizar esta práctica. Esto último que leíamos es precioso de verdad. Todo lo que pensamos y decimos del mundo, del país, de nuestra comunidad, de nuestra realidad, de nuestra vida, de este día, todo eso que decimos al respecto es como justo escribirle a la realidad cómo debe ser o cómo es según lo que creemos. Pero si nos abstenemos de seguir pintando sobre el mundo o sobre nuestra realidad, podemos empezar a descubrir que subyace en todo momento la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y ha dejado establecido sobre la creación. Basta con que suspendamos un momento estos juicios que nosotros arrojamos al mundo. Por ahora, la práctica que vamos a hacer va a consistir en esto. Con los ojos abiertos vamos a ver a nuestro alrededor, descansando la mirada en una cosa y luego en la otra y luego en la otra de manera muy rítmica o acompasada. Es decir, no nos quedamos observando una sola cosa o a una sola persona. Y mientras hacemos este recorrido con los ojos, nos decimos a nuestros adentros, creo ver un mundo, y ahí cada quien pone sus adjetivos, injusto, doloroso, triste, pesado, o podemos decir bonito, limpio, alegre, lo que sea. ¿Sí? Es lo mismo, lo bueno o lo malo que digamos del mundo va a ser lo mismo porque no va a ser otra cosa más que nuestros pensamientos, sin significado, que es lo que hace que sea un mundo pues sin significado aunque le pongamos tantísimas palabras. ¿Sí? Cuando haya pasado 1 minuto, cerramos la práctica diciendo, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Ese es el origen de todo mi disgusto, que veo algo que no es en verdad eso que está allí. Veo algo que no está. Veo algo que yo mismo me inventé. Entonces, nos ponemos cómodos. Podemos estar sentadas, incluso de pie, pero quietecitas. Los ojos abiertos. Y comenzamos con este minutito de práctica, viendo a nuestro alrededor, diciendo,
creo ver un mundo y comenzamos. Bien, terminamos la sesión diciendo para nuestros adentros, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y aquí podríamos usar otra palabra en vez de disgustado. Por ejemplo, estoy desconcertado, o estoy aburrido, o estoy desabrido, o estoy molesto, o estoy muy excitado. En cualquier adjetivo, pero es porque veo un mundo que no tiene significado. ¿Sí? ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Alguien que quisiera compartir algo? Ya sea de la práctica o de la lectura. ¿Sí, Carolina? Qué difícil esta práctica, que al hablar del perdón y al ver que el otro y tú son uno mismo, y que cuando te hacen algo, pues ya sea que te aísles, que es lo que yo hago, no hago daño, procuro yo nunca hacer daño, eso sí, pero qué difícil se me hace el ver que una persona que te haga daño y pues te aíslas para que no te haga más daño, ¿no? Porque pues no te vas a quedar ahí. Pero hay que trabajar mucho, yo veo, en esta práctica, porque sí te baja mucho la guardia, ¿eh? O sea, me han tocado pues personas que me han dañado, y muchísimo. Estoy hablando aquí de mi entorno, aquí donde vivo. Y yo lo que hago pues es aislarme. ¿Ya? Que yo sé que eso no está bien, pero pues tampoco es para seguir una amistad como si nada, ¿no? Pues sabes qué, sigue tu camino, me crucé en tu vida y no fue nada agradable y pues bye, ¿no? Yo así pienso, pero sí hay que trabajar mucho en eso. Sí, sobre todo recordar que tanto si me aíslo como si me acerco y quiero dar este abrazo, ambas posturas, la de la distancia o la de la cercanía, no son realmente una expresión de amor y de perdón. En ese sentido no es a lo que llamamos expiación, porque la expiación es sabernos uno. Entonces, si somos uno, ¿quién se aísla de quién? O si somos uno, ¿quién abraza a quién? ¿Quién se acerca a quién? ¿Sí? Es difícil, o más bien imposible, para los ojos del cuerpo practicar este perdón, porque requerimos sabernos más que cuerpo, sabernos espíritu, sabernos alma. Y si nos sabemos alma, no vemos la alma de alguien más. O no vemos 2 almas, 3 almas, 4 almas. Vemos una sola alma en unidad con un solo espíritu. ¿Sí? Ok, gracias, muy interesante. Practicar. Sí, y no se preocupen ahora, no es necesario
ir más allá de las lecciones. Esta lección fue la 12. Ven que solo un minutito, ¿sí? Podemos hacerla 3, 4 veces por día, no más, ni tampoco más de un minuto. Entonces no nos abrumemos diciendo, uy, no, todo lo que me falta por perdonar o por aprender. Vamos allá, poco a poquito, ¿sí? Es la lección teórica, la que leímos al inicio, pero recuerden que la parte práctica es la de ahora, la de un minutito, que eso está totalmente a nuestro alcance, ¿verdad? Claudia, levantaste la mano. Sí, para comentar nada más que para mí es el contactar con uno de los mandamientos más bonitos, ¿no? Que nos dejó Jesucristo, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es la práctica que veo que envuelve toda esta lección. Gracias. Claro, y ahí la clave es amar a tu prójimo como uno mismo, como a ti mismo, porque somos uno. No somos 2, no somos 3, no somos 8 billones. Somos uno. Dios tuvo a un único hijo. Poco a poco el corazón se irá abriendo a esta gran verdad. Poco a poco. Ahora no nos tratemos de saltar lecciones y querer ir por el mundo según perdonando y expiando, porque vamos a cometer quizás el error de decir, en vez de tomar mi distancia me voy a meter más en tu vida. Y ahí tampoco estamos viendo uno, estamos viendo dos, uno que está ahí y el otro que se quiere meter o se quiere acercar, ¿sí? Para que no confundamos el perdón con algo que hacen los cuerpos o los egos o los seres que nacen y viven en este mundo, ¿sí? El perdón y la expiación más bien están en el plano del alma, de lo sutil, que a veces es inefable o imperceptible al cuerpo, y otras veces sí lo puede manifestar, sí lo puede expresar. Cuando nuestra alma se misma a toda la creación, el cuerpo puede llegar a sentirse en una paz, en un sosiego, en un consuelo y en un contentamiento que pocas veces experimentamos, ¿sí? Pero que con el curso iremos desarrollando más y más y más estas vivencias. ¿Alguien más tiene algo por comentar? ¿Una pregunta? ¿Sí, Nora? Me gustó mucho el ejercicio, sin embargo aplicarlo a la vida diaria pues, no suena como tan fácil, y pues a mí me gustaría saber cómo es así que debo de pensar al aplicarlo, porque sé que es ego, lo contrario sería ego, pero de todas maneras pues no es fácil entenderlo en la vida diaria. Sí. Estamos hablando de la lección 12 que dice: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado, ¿verdad? No lo dice como tal la lección, pero pudiese aplicarse esta misma lección a momentos en el día que son difíciles, que son duros o que son desagradables. Por ejemplo, estando en el tráfico al volante y todos los carros con esta histeria, esta prisa, una misma también con prisa, con el cuerpo tenso y la cabeza ya fastidiada de estar ahí bajo el sol, en el calor, etcétera, ¿no? Y ahí podemos aplicar perfectamente la idea, decir, estoy disgustado, disgustada, porque veo un mundo que no tiene significado. Y recordar, después de decir esta lección, recordar de que
todas las condiciones negativas que veo a mi alrededor, todas son solo inventos de mi mente. Son inventos de mi ego que ya calificó y juzgó y dictaminó cómo es la realidad en ese momento. Es el ego el que proyectó el calor, la prisa, el ruido. Solo el ego está inconforme con esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta de que la razón por la cual estamos de malas, disgustados, estamos tristes, estamos desesperados, ansiosos, si sabemos que esa razón es porque estamos calificando al mundo, atribuyéndole etiquetas o palabras que realmente no están ahí, que no existen, que no tienen significado, podemos decir, el mundo realmente es ecuánime, es neutral, no es nada de lo que yo pienso de él en este momento. ¿Sí? Y es una lección muy práctica, es decir, es que este tráfico, y luego recordar, yo estoy diciendo que a esto se le llama tráfico, y yo le estoy poniendo este sentimiento de enfado y frustración al tráfico. Y yo estoy creyendo que estoy en este cuerpo en medio del tráfico. Y yo me estoy inventando la historia de que tengo que llegar a un lugar. Y yo estoy dictaminando que así es como quiero estar en mi presente de malas. Y decir, no, es verdad. Todo esto es una falsedad que mi ego está proyectando. El mundo realmente ni siquiera asume o sabe ni puede imaginar qué es el tráfico, ¿no? ¿Qué es el calor? Todo eso son palabras subjetivas, inventadas y llenas de arbitrariedad. Alguien más de copiloto pudiera decir, qué maravilloso día estoy teniendo ahora, hace un clima perfecto, ya voy a llegar a la casa, voy a llegar a cenar, estoy junto a mi compañera que tanto quiero, etcétera, etcétera. Y de todas formas, todo ese mundo maravilloso que proyecta no va a ser real, no va a tener ningún significado. Entonces, para bien o para mal, la misma idea aplica. Permítanse ese momento para suspender su juicio, sus creencias, de todo lo que ya piensan del mundo o de la situación en la que se encuentren. Permítanse unos segundos, 60 segundos, para realizar esta práctica y darse cuenta qué es lo que subyace a todas las palabras con las que han nombrado ese instante. Y verán que lo que subyace es pura paz. Como este momento de silencio. Así que no se desanimen. Parecería difícil, pero difícil es vivir así. Ali. Flor, desde que iniciamos con la lectura de la expiación, que hablaba sobre la separación y la expiación, yo busqué en el diccionario y decía, es el acto de purgar o de eliminar el pecado a través del sacrificio. Y tú hace rato mencionaste que expiar era el uno reconociéndose como uno. Exacto. Y eso me da como más sentido, más significado, y se relaciona mucho con un párrafo con el que se termina en el capítulo que se leyó, donde dice, el milagro convierte la defensa, porque es el título, ¿verdad? La expiación como defensa. Uh-huh. El milagro convierte la defensa de la expiación en su verdadera protección.
De medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hermano y como hijo. Ahí sería el reconocerte como uno, ¿verdad? Exacto. Y sí, en la tradición católica o cristiana, a la palabra expiación se le dan connotaciones muy severas, muy rígidas, y que para nada tienen que ver con el mensaje que Cristo nos vino a dar. No es que alguien tenga el poder y la capacidad de perdonarte a ti tus pecados y tú, pecadora, irte a arrodillar a un ser mucho más bueno que tú para recibir un don o su conmiseración o tú tener que darte de latigazos o postrarte y arrodillarte en el suelo por tan pecador que has sido. Nada de eso. Nada de eso. Eso nos plantearía una práctica muy, muy terrible, muy tenebrosa, muy atroz. Y precisamente a lo que estamos aspirando es a encontrarnos en la paz y el amor de Dios. Entonces aquí es buen momento para empezar a cambiar nuestra terminología o las definiciones con las que a veces, pues sí, describimos conceptos teológicos como este de la expiación. Por eso el curso de milagros nos regresa a la verdadera enseñanza que no está mediada por instituciones ni otros humanos, ¿sí? Está mediada únicamente por el corazón de cada uno. Y por eso se siente mucho más verdadero y nos da más sosiego y nos deja menos confundidos. Nos deja más en paz con el presente. Que en ningún otro lugar se encuentra Dios más que aquí y ahora, siempre. ¿Verdad? Bien. ¿Habrá algún comentario para ir cerrando con la sesión? No es obligatorio participar. Es nada más para compartir cualquier duda, inquietud o también alguna observación. Todas sus participaciones son muy valiosas. Y bueno, queda grabada la sesión para quien guste regresar a cualquier cosa que se dijo. ¿Sí? Bien. Pues si no hay más por comentar, vamos a cerrar la sesión. Agradecemos a nuestro Padre y al Espíritu Santo por hacernos uno en Cristo y en el amor.